Bueno, buenas noches, Julieta. ¿Cómo andás? Buenas noches, Rodolfo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá para hablar de la región andina, ¿no? Sí, para compartir un poco la información que estuvimos buscando estos días para compartir. Bueno, voy a empezar a hablar de la parte física de la región andina. La región andina es compuesta por la cordillera de los Andes, propiamente dicho, que es una cordillera de montañas, cordón montañoso que corre de norte a sur de América del Sur y que está formado por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa de Sudamérica. Y en ese choque se forman los Andes, la cordillera de los Andes, que incluso llegan hasta Venezuela cuando la placa del Mar Caribe hace subducción debajo de la placa sudamericana. De norte a sur, la cordillera de los Andes está en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Se divide para estudiarlo en tres partes: la septentrional al norte, por su morfología más que nada, la central y la austral. En la parte norte, la cordillera de los Andes se divide en tres ramales, dejando valles profundos en los cuales son ocupados por importantes ríos como el Magdalena en Colombia. Uno de las ramales sería occidental, central y oriental. El ramal oriental es el que llega hasta el territorio venezolano y es el que ha tenido el otro día consecuencias con dos terremotos que se registraron en Venezuela. Sí, dos sismos en Venezuela, uno de 7.1 y otro de 7.5. Bien. La parte central de los Andes está compuesta por un gran altiplano, la región más ancha de los Andes, donde hay una meseta, la gran meseta del altiplano boliviano, que tiene unos 4.000, 5.000, 3.500 metros de altura, y en la que se encuentra el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Después al sur se va estrechando la cordillera de los Andes hasta disiparse en la región de Tierra del Fuego, ¿no? Supuestamente se prolonga en forma submarina hacia la Antártida, dando una vuelta ahí por la Sandwich del Sur y algunas otras islas. Lo que te quería decir es que bueno, se dan los picos altos a lo largo de todos los Andes, más de 6.000 metros de altura en varios puntos. El punto más alto es el Aconcagua, con 1.968 metros entre Argentina y Chile. Y bueno, y después, por ejemplo, en la zona de Ecuador se caracteriza por tener dos grandes volcanes, el Chimborazo y el Cotopaxi. Bien, sí, yo justamente quería relacionar el tema histórico y el tema cultural, las sociedades que han ingresado a esta zona, pero claro, las sociedades en realidad son un reflejo del lugar natural en el que van a integrarse. En este caso estamos hablando de alturas, de importancia, de climas bastante fríos si nos vamos más arriba, y también algo que hemos trabajado todo el año es que el relieve genera divisorias de agua. Entonces, a la hora de hablar de sociedades que se han construido en esta zona, tenemos que hablar de un montón de problemas que han tenido para construirse en la zona. Es decir, cuentan con un montón de desafíos naturales para poder establecerse o surgir estos asentamientos de importancia. A pesar de todas las problemáticas, por ejemplo, de justamente la falta de cursos hídricos de importancia o de clima frío o justamente la altura, se registra que aproximadamente hace 12.000 años ya hay las primeras civilizaciones que intentan ingresar de primera forma, más que nada, justamente en un momento más nómada, en busca de alimento, de recolección, de caza, ingresan las primeras sociedades y se dan cuenta que utilizando diferentes herramientas ellos pueden crear ciertos asentamientos y sobrevivir de buena forma. Como menciono, el problema hídrico es uno de los más importantes, entonces las primeras sociedades lo que hacen es justamente utilizar lo que son como las terrazas hídricas, que es básicamente aprovechar el deshielo que existe de las partes más altas para generar recursos agrícolas. Sí, ellos utilizan el deshielo, canales y recintos para acumular el agua, que es una ingeniería hidráulica que es reconocida a nivel internacional por su creación, y a su vez se hace cultivo en terrazas, con anillos, para poder contener la materia orgánica, para poder generar el cultivo que no se deslave por la gran caída, la gran pendiente que tiene la zona montañosa, ¿no? Sí. Bueno, dentro de las sociedades más importantes, no sé si querías nombrar alguna, Rodolfo, de los nombres bueno, más. La primera que se reconoce, que se ha encontrado, es la Caral. Y después, bueno, la Chavín y Nazca, después viene la Moche, y la Tiwanaku o Tiahuanacu, es la misma, sí. se ha dicho de dos, hasta llegar al Imperio Inca, ¿no? Es la unión sí, de varias. Uno de los más reconocidos. Une varias de esas civilizaciones y es lo que le da el formato de toda esta región, porque la cultura se amplía en ese imperio y va desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, recorriendo la zona del Perú y de Bolivia, ¿no? Sí, de hecho hay mucha gente que simplemente piensa que las terrazas agrícolas son un invento del imperio inca y en realidad justamente no es así. Se debe a civilizaciones más antiguas justamente de esta región, que se vieron obligadas a crear y desarrollar estos sistemas para su subsistencia. Que no hay otra forma debido a las problemáticas, o sea, no problemáticas, a los desafíos ambientales que presenta la zona. Otra cosa a destacar, creo, de la región es su riqueza cultural. A partir de sus diversas civilizaciones, la región andina es una de las que presenta una diversidad cultural más grande, sobre todo si hablamos de poblamiento indígena. Es una de las más reconocidas por la influencia que presentan hasta el día de hoy. Está bien. La otra parte que históricamente hay que hablar es de cuando la conquista de América, ¿no? En sí. 1500, cae en dominación española, toda esta parte de la región andina, y obviamente lo que buscaban los españoles era riqueza mineral.
que en el caso de Bolivia se encuentra el Cerro de Potosí, que lo llevan los propios indígenas hasta ahí a los españoles, y los españoles se dan cuenta que el cerro entero es de plata, y bueno, lo explotan durante el siglo XVI al siglo XVIII por lo menos, el siglo XIX, y se llevan entre 35.000 y 60.000 toneladas de plata en monedas acuñadas en Bolivia y otras acuñadas en España, y es lo que financia el gran imperio español. Los principales pisos altitudinales que tiene la cordillera presentan alturas de diferentes diferencias en el clima por la altura. La tierra caliente, que tiene que estar entre los 100 y los 1000 metros, con un clima tropical y de elevada biodiversidad, como se da en Colombia, en Ecuador, con esas cordillera húmeda, estupida, con una biodiversidad enorme. Y después tenemos la tierra templada entre los 1000 y los 2000 metros de altura, donde favorece para el cultivo de café y fruta. Las tierras frías entre 2000 y 3500 metros de altura, dice que es apta para sellar y asentamiento humano permanente, como se da en Bolivia, por ejemplo, todo el altiplano boliviano. El páramo o puna entre los 3500 y los 4800, ya dominado por pastizales naturales, de los más escasos, donde se adaptan en la cría de llama, vicuña, alpaca, el animal típico de esos lugares. Y después tenemos el piso nival, se encuentra por encima de los 5000 metros, donde predominan los glaciares de la nieve permanente, que es lo que da origen a toda esa ingeniería hidráulica que los incas, o digamos, las civilizaciones de esta región, utilizan para acumular agua y para llevar mediante canales esta agua por toda la cordillera, de tal forma de hacer posible que la civilización se extienda sobre las diferentes altitudes y los diferentes cultivos que se podían realizar según la altura. En esto es fundamental trabaja un geógrafo alemán, Karl Troll, que es una persona que determinó mediante estudios que la temperatura del lugar bajaba a 6 grados Celsius a 1000 metros de altura. Y eso es significativo, porque por más que fuera verano, si uno está a mucha altura, el frío es intenso y las condiciones para generar diferentes cultivos merman. Bueno, yo quería agregar, ahora que estabas mencionando, por ejemplo, que a diferentes alturas nos permite diferentes cultivos, yo quiero mencionar que, por ejemplo, la región andina es una de las que más influyó en la canasta básica para toda América Latina. Creo que si hablamos de alimentos básicos para un latino, hablamos, por ejemplo, del maíz, el quinoa, zapallo, por ejemplo, la papa, también la oca, que son diferentes elementos que se empezaron a utilizar justamente en estas culturas que estábamos mencionando y que se volvieron características del continente, no solamente de la región, y que hasta el día de hoy se vuelven fundamentales. Otra cosa a mencionar también es justamente los animales que son comunes en la zona, por ejemplo las alpacas o las llamas, que debido a su forma de andar, son aquellas que se comenzaron a utilizar como animal de carga, más que nada para transportar los diferentes elementos, los cultivos o diferentes cosas que se recolectaban en las diferentes alturas. Eran aquellos animales que permitían hacer este movimiento a lo largo de las diferentes alturas y que hasta el día de hoy, por ejemplo, siguen siendo característicos de la zona. Uno muchas veces asocia como, por ejemplo, a Perú o Ecuador justamente a las llamas, a las alpacas. La vicuña y el guanaco son utilizadas para consumo y para la esquila. A través de la lana que se obtenía, es que se hacen los trajes típicos de la zona del altiplano, de la zona peruana, ¿no? Sí, también debido al frío de la zona, supongo que es algo muy oportuno utilizar justamente el pelaje de estos animales para la realización de diferentes textiles y de ropa para el uso cotidiano. Bueno, Julieta, ¿cuál es el desafío que presenta esta zona en este momento, ¿no? O en el futuro? Bueno, en realidad la región andina presenta un montón de problemáticas, vamos a englobarlas en 3. Una de ellas, que era la que tú querías mencionar justamente, es el turismo masificado, no sé si quieres desarrollarlo tú de primera instancia. Sí, a consecuencia de la globalización y las nuevas tecnologías, y que se ha declarado una de las 7 maravillas modernas del mundo, por ejemplo, en Cusco, la zona de Machu Picchu, el volumen de gente que llega de todo el mundo es impresionante. Entonces hay una problemática de generación de residuos, de desgaste de la zona, a cuidar, ¿no? Como una reliquia, un lugar que de tanto caminar está siendo pisoteado. O sea, hay que controlar la afluencia del público y la generación de residuos que esta genera, ¿no? Porque es un desafío trasladar esa tonelada de residuos al pie de la montaña nuevamente o dar un destino final. Después otra problemática que habíamos mencionado, justamente el cambio climático, que además es una realidad que afecta a todo el mundo en mayor o menor medida, pero si hablamos de la región andina, que justamente se caracteriza por un relieve alto y por un clima frío, donde por ejemplo hay nieve o hay zonas como más congeladas, si hablamos por ejemplo de un incremento en las temperaturas, hablamos de un desnieve bastante importante, un deshielo, que evidentemente al caer del desnieve genera consecuencias. Sí, deterioro sobre todo en aquellos que están más abajo. Ese deshielo cae hacia zonas pobladas en las zonas bajas. Y también un cambio en las temperaturas, en los cursos hídricos. Y hay una pérdida de mantener esos glaciares tropicales, ¿no? Que son de los pocos que hay en el mundo. Estos glaciares tropicales son los que hacen posible toda la generación de irrigación desarrollada de la época ancestral, lo que hablábamos. Si se pierden esa fuente de hidratación, en el futuro van a tener problemas de subsistencia. Porque si falta
vital elemento, el agua. Sí, además porque son reservas de agua natural. Agua dulce, justamente, que no solo para el consumo humano, sino para el regadío. Lo que decíamos de la discriminación que existe hacia la región andina, como una zona que se ve como empobrecida justamente desde una percepción. Más que nada, si hablamos justamente de Perú, de Ecuador, siempre se relaciona justamente una zona de indígenas, con falta de educación, con falta de recursos, y en realidad es una región que, como hemos mencionado a la larga de la presentación, es una región que ha aportado un montón de enriquecimiento histórico, cultural, nos ha dejado un montón de bases para el resto de América Latina y para el resto del mundo, con los cultivos, con la forma de cosechas, el idioma, y en general la forma de subsistir a una región tan compleja por el relieve y por la falta de recursos es sumamente diversa y enriquecedora, y se tiene esa mirada sumamente discriminativa como que la mantiene aparte del resto del mundo. Para dar un cierre, voy a invocar a Milton Santos, que en el 96 decía que el espacio geográfico constituye el receptáculo histórico de la interacción entre la sociedad y la naturaleza. La región andina representa, esto lo agrego, una expresión particularmente significativa de esta relación, ya que muestra cómo las condiciones naturales no determinan por sí mismas el desarrollo humano, sino que son las formas de organización social, el conocimiento y la tecnología aplicada que posibilitan las distintas maneras de habitar, transformar y conservar el territorio, ¿no? Claro, la adaptación que tienen las sociedades al entorno ambiental en el que se presenta. Si bien estamos hablando de características físicas que pueden ser complicadas de habitar, las sociedades de la época supieron adaptarse de una forma, la verdad que no sé, sin precedentes, que incluso son modelos hasta el día de hoy muy conocidos o muy reconocidos porque generaron un cambio en la adaptación social. Creo que ya para culminar, nosotros habíamos justamente mencionado que comprender a la región andina no es solamente comprenderla como una unidad física, sino en realidad como un espacio dinámico donde convergen los procesos culturales, naturales, sociales y económicos, que hasta el día de hoy se continúan modelando y se seguirán continuando en relación justamente a los cambios ambientales y a las necesidades de la sociedad. Sí, es una zona viva, que le da la forma al ser humano, no es solamente la parte física. Bueno, nos veremos en la próxima. Hasta luego, Julieta. Nos vemos. Chao. Hasta luego.